Oye, Marta, me decía que el Valero le daba 100 kilómetros más. 100 kilómetros más y se nos sale la rueda delantera. Después de pasar 2 semanas en Guadalajara poniendo a punto la Sayoneta y aprovechando para conocer la ciudad, nos preparamos para salir a la ruta, en esta última etapa que nos tiene que llevar hasta Alaska y de vuelta a México. Pero no podía ser tan fácil. Nos pasa algo inesperado y no podemos salir de la ciudad. Creo que nos va a tocar quedarnos una temporadita aquí en Guadalajara, ¿eh? Es que le encontraron varias cosas y ya sabes que no siempre se encuentran las piezas. No sé cómo va a ser esto, no sé. Wow, es que pierde un montón de aceite, ¿eh? Eso primero pensábamos que era aceite de motor, pero nos han confirmado que no, que el motor está bien, que lo que realmente está perdiendo es la cremallera. El tema es que sí tienen que desmontar la cremallera, enviarla a otra empresa, a unos proveedores que tienen, y esperar que ensamble todo bien. Pero bueno, eso solo es la primera parte. Está lo de la cremallera. Y luego aparte el tema que hay, ya hace un tiempo que nos venía haciendo unos sonidos, un taca-taca tan habitual en furgo en ruta. Ha vuelto el taca-taca y es como un zumbido, ¿no? Por cierto, me lo dijeron en un vídeo, un seguidor me dijo, oigan, tienen un taca-taca que se oye desde la cabina. Imagínate, ya ellos lo escuchan. Bueno, el caso es que sí han detectado algo en el doble valero, que es como el rodamiento que hay dentro de la rueda, pero lo que más me preocupa es que sí me comentaron que es posible que esté dañado también la parte interna de la caja. Van a hacerle las pruebas y en función de cómo lo vean, pues va a ser que vamos a tener que bajar caja o no. Ojalá la caja finalmente esté bien, porque si no, sí nos va a tocar estar una temporadita aquí. Oye, Marta, me decía que el Valero le daba 100 kilómetros más. 100 kilómetros más y se nos sale la rueda delantera. ¿En serio? ¿Sí tan grave? Sí. Solito se cayó. Solito solamente siempre. No. Estábamos, ¿Es este? Sí. Estábamos al límite de haber tenido un problema grave. Pero bueno, digo, pues son suerte que hemos llegado aquí. Son suerte que hemos llegado. Tiempo que ¿Pero se salía la rueda o se quedaba parada? Pues ahora sí que a últimas instancias que se te pueda salir la rueda. Salióse la rueda directamente. Madre mía. O sea que ahí sí era un tema bien Sí, es grave. importante, ¿se digamos. lo oye? Hasta aquí suena ya. Ese ya con la presión de la camioneta es el ruido que se oye. Claro, el zumbido que hacía. El taca-taca. Sí, este era... Hay que cambiar la canción. Hoy ya no va a ser taca taca. No, bueno, ahora ya no hay taca-taca, ya se lo sacamos. Va a ser Pero sí, este era el que hacía el taca-taca, justamente este. Esta es la que van a mandar a revisar nada más. Esta de acá. Esta. La limpian, lavan Sí. y ya revisan que no Y ahí tengan revisan. marcas. Si no tienen marcas la vuelven a engrasar. Vale. Ya lo que nos decía que el amortiguador también parece que se tienen que cambiar, ¿no? Sí. A ver, déjame. Los amortiguadores están chorreados, ya ni siquiera salen. Madre mía. Todo lo que tú veas, aprovechamos aquí que estamos en Guadalajara, que todavía es ciudad grande. Para que vayan y vengan. Sí, salir aquí con esto, kilómetro cero ya. 28 años, pero kilómetro cero. Que le sigan otros. Que le sigan otros. Oye, que el tubo de escape lo tenemos que cambiar también. No, te dije yo que aquí en Guadalajara nos íbamos a quedar una temporadita. Y bueno, mira lo que ha pasado. Hasta ahora había esto, no había problema. Lo enganchaba con un alambre. Lo que no me había fijado yo es en esto. Se ha cortado de esta parte de aquí. ¿Qué dices? ¿Está desatado? Sí, está desatado. Pero esto, pues, hasta ahora no estaba, pero quién sabe si con el movimiento o si ya al venir, quién sabe. En todo caso, sí está claro que esto estaba ya para cambiar. Es cambiar esto y soldarle. Sí, no hay problema en se ese corta sentido. más o menos ese tramo Wow. y ya se le instala el otro. Bueno, listo, pues otra cosa para hacer.
Pues seguimos en Zapopan. Hace 2 domingos atrás celebrábamos en este municipio un evento para inaugurar esta nueva etapa. Pero parece que esta nueva fase no acaba de arrancar. Por suerte, aún sin la sayoneta, puedo seguir con uno de los rituales que más me gusta: sentarme en el exterior, con mi mate por la mañana y disfrutar de los pájaros del lugar. Bueno, este es nuestro patio de hoy. Hemos cambiado el patio habitual de la furgo, que es cualquier parque o laguito. El mundo. El mundo. El mundo, básicamente. Por el exterior de esta hermosa casita. Es que Marta es así, ¿eh? No se puede estar dentro de casa más de 2 horas. Ya se agobia. Entonces, como que cuando hay una casa con patio, ahí, directo. Hola, buen día. ¿Ya están con su mate? Buenos días. Porque nosotros traemos nuestro café. Chin, chin. Mate no pasa, ¿eh? Pues sí, aquí estamos con Francisco y con Rosa. Pues están siendo nuestros anfitriones estos días. Muchas gracias, porque nos salvan la vida. Cuando nos dejan la furgoneta nos quedamos como huérfanos, como ¿y ahora dónde vamos? Y los conocimos gracias al evento que os mostramos en el capítulo anterior, que hicimos un evento acá en Zapopan. Y ellos viven súper cerquita de acá donde estábamos. Y lo bonito es eso, ¿no? Que conoces a gente viajera y pues mírenlos. ¿Cómo se llaman ellos? Pues mira. Jubilados en ruta. Me encanta. Y están a punto de salir, ¿no? De viaje. Sí, ya estamos a punto de salir mañana, yo creo, de viaje a la zona cafetalera. A Que no falta el Veracruz. café. Todo Veracruz nos vamos a ir y hasta llegar a una limpia en Catemaco, Veracruz. Que nos Mira. limpien, nos saquen las malas vibras. Nah. Y ya. Y me encanta porque Francisco no iba a grabarlo. En inicio ellos se iban, ¿no? Ya como jubilados, tranquilamente a viajar. Y al final dijo, oye, pues ¿por qué no me meto yo en esto de las cámaras, no? Y ya abrió su canal de YouTube, que no... ¿Cuántos seguidores tienes ya? ¿Cómo? Tenemos como 1 millón. Dale. 1470. 1470, bueno, ahí va. Es ganancia, ¿no? Y sí. ¿Y cuál es la intención del canal? No, divulgar nuestra experiencia como personas de la tercera edad y jubilados y demostrar que sí se puede viajar. No, incluso con bastón, ¿no? Hemos visto mucha Con gente bastón. caminando, ¿no? O en silla de ruedas. La cuestión es tener muchos deseos, ¿no? Y deseos de aventura. Además ustedes quieren salir con el camper, ¿no? O sea, de momento tenéis Sí. una furgoneta con... Bueno, esta, ¿no? Con la Sí, tienda. con la tienda ahí de campaña, ahora esta, pero nuestra idea pues es cambiar, ¿no? Cambiar algo más cómodo para unos jóvenes de la tercera edad, que podamos dormir bien, que podamos aparcar en un lugar seguro, que no tengamos que abrir la tienda. Eso pensamos resolverlo en el próximo año. Lo curioso es que esta pareja no hace mucho tuvieron un accidente que nos enseñaron las imágenes, estábamos revisando ayer, y tela, porque son de esos accidentes graves. Quedó siniestro total el carro, ¿no? Claro, Que iban. totalmente. Tenemos malas desgracias por una imprudencia de una camioneta que se regresa en plena curva, subida en autopista, y le pegamos, no había de otra. Por fortuna no nos pasó mayores, la camioneta será pérdida total. Rosa fractura de brazo y a lo mejor tobillo, pero estamos bien. La otra camioneta está allá. No quiero acercarme a filmar eso. Y lo curioso es que conocemos a gente de primera mano que después de un accidente así tan grave, que podría haber sido mucho peor, pues uno como que le agarra miedo quizás a la ruta o a conducir o a viajar, o no, me quedo en casa tranquilos. ¿Y qué va? Mírenlos, este par de locos, creo que les pasó todo lo contrario, ¿no? Sí, nos cortó nuestra ruta inicial, que teníamos ese accidente, pero al año hicimos otra vez esa ruta que nos cortó el accidente y cumplimos. La cosa es no pararnos. No pararnos, sino quedarnos en casa, ¿no? Porque aún así, a lo mejor en casa me puedo caer otra vez. Y bueno, uno no sabe.
Rosa es la que quedó más afectada con el accidente y aún arrastra secuelas físicas. Las ganas de viajar no se han perdido. No, porque casi nacimos aventureros. Conocer personas tan hermosas como Francisco y Rosa, historias tan interesantes como su proyecto de jubilados en ruta, nos anima a ver que es posible este estilo de vida a cualquier edad si uno se lo propone. Bueno, mira lo que es este tubo de escape, cómo estaba, madre mía, se había roto por aquí y por abajo, mira, ya hablaba y todo. De hecho, yo le había arreglado, como tantas cosas hemos arreglado en estos últimos 10 años, con un alambre. Parece imposible, pero el alambre te arregla muchas cosas. Pasa que incluso ya se había roto y bueno, cuando ya quería ponerle otro alambre y acabarlo de cerrar, básicamente para cerrar esta parte, pues que era algo superficial. Pero ahí me di cuenta que se había roto por aquí. No, pues, el suyo original, ¿eh? El original, no, mira, aquí sale hasta el nombre de parte. Made in Germany. Y sí, con todo aquí puesto. Así que bueno, ya le hacía falta una renovación. Y la verdad que me encanta cómo le queda el nuevo, vamos, parece... Es muy pro, ¿eh? No, parece que sea una furgoneta de carreras ahora. Sí, oye, mira. Sí, mira la que pusieron, ya le han montado los tubos de escape, pero esto sí, parece que sea cibernético casi, ¿eh? Sí, moderno. No, con esto sí, vamos directos a las tú. Ya ves, ¿eh? ¿Qué te parece? Tú también, tú has estado muy aficionado a los coches, ¿no? Has arreglado cosas con alambres. Sí, yo con alambre, yo por eso te digo, este alambre me lo llevaría, porque es hasta de buena suerte ahí colgadito. Para algo va a servir, como pues decía mira, mi abuela. Puede ser. Guárdalo, que para algo sirve. Como amuleto. Como amuleto. Lo colocamos por ahí atrás, puede ser. Como amuleto. A ver qué pasa, no sé. Luego ya vemos qué hacemos con él. Ándale, ahí queda. Pero bien. de momento, mira, aquí lo colocamos. ¿Crees que nos dará suerte? Si tú quieres que te dé suerte, te dará suerte, María. Igual yo compraría un rollo entero de alambre, porque creo que ya se nos terminó. Y es una de las cosas que hay que llevar siempre. Alambre y cinta americana. Yo todo lo arreglo así. Ya tenemos un amuleto más para la sayoneta. Mira, ahí llegaron los amortiguadores ya. Esto va tomando color. Aún falta bastante trabajo adelante, pero parece que ya encontraron todas las piezas, que es lo que a mí me preocupaba más. Sí, hemos tenido la ventaja que desde aquí de Radial se ofrecieron a podernos hacer como de enlace, contactando con los diferentes proveedores como para poderlo hacer lo más rápido posible, y la verdad que pues han pasado unos días y ya está todo bastante avanzado. Aquí tenemos la cremallera. Porque mira, tiene forma de cremallera acá. Ah, mira. Debe ser por eso que se llama así. Claro. Y esta estaba ya como botando todo de aceite. Bueno, pues ahora sí, la tenemos todo. Vamos a ver si ya nos la dan quizás mañana, yo creo, con un poco de suerte vamos a tenerla. Dale, sayoneta, ayúdales. Ayúdales a que lo hagan rápido y bien y ya nos vamos. Bueno, pues todavía no recibimos la furgoneta, pero aquí estamos celebrando con Francisco y con Rosa. Porque bueno, pues en breve va a estar. Nada, nos fuimos a buscar un buen vinito y bueno, un buen queso. Y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, ¿eh? Y además ellos en breve marcháis de viaje otra vez, ¿no? Un día más y nos vamos. Sí, bueno. Un viaje turístico ahora, descansar en hotelitos. Y ahí vamos a llegar a muchos pueblos que también muchos tienen el nombre del café como segundo apellido. Iztlahuacan, una cosa así, del café. Bueno, pues brindemos por los viajes, ¿no? Brindemos por todos los viajes que ustedes, A unos quedan y les quedan a ustedes. Y sí. por Furgo en Ruta y Jubilados Y en Jubilados en Ruta. Ruta. Empezamos Esto está ya. ¿Por qué pondría yo en ruta? No sé de dónde se me ocurrió. Es un buen nombre. Básicamente la cremallera es lo último importante que tiene que estar por aquí ya bien puesta. Aquí están todas las piezas que se le cambiaron a las sayonetas, ¿no? Unas cuantas, ¿eh? Sí. Ahí tuviste tu trabajo. Sí. Mira todo lo que hay aquí, que si el tubo de escape, aquí la parte de caja, ¿no? El valero de la caja. Valero de la caja. Y los amortiguadores. Los dos amortiguadores. ¿Y esta parte cuál es? Esas son las varillas de dirección. Ah, también se le cambió. También se les
Ya tu camioneta, ahora sí que confianza. Ahora sí hasta Alaska y volver a México, ¿no? Sí. Nomás hay que darle mantenimiento a los Claro, claro. Bueno, perfecto. Oye, pues muchas gracias. No, de nada, pasa. Nada, vamos a darle la vueltita. Ay, qué emoción volver a estar dentro de la Sayoneta. Es una sensación tan bonita volver a estar aquí dentro. Chiquitita. Bueno, listo. Ya podemos ir. Vamos a hacerle la prueba. El que arranque. Se nota la diferencia. Suena distinto. sonido. Ah, esto debe ser atrás. Claro, por el silenciador del tubo de escape. ¡Wow! Sí, suena más potente. A ver, a ver. Sí, como más duro, no duro, digo más opaco, no sé cómo llamarle. Es una distinción. Mira, este también, pues en principio lo arreglaron ahora para que entre mejor las marchas. Oye, ¿has visto cómo suena esto? Parece que llevemos un bólido. Mira. ¡Wow! ¡Ostras! Pero esto es... ¿Sí tú crees que es por el tubo de escape que suena así? Sí, claro, ese es el tubo de escape. ¿Qué haces? Le llaman el silenciador, lo que hace ese... Ya no hace el taca-taca. No hace el taca-taca, la amortiguación va fina, el cambio de marchas entra más fino y la dirección se nota más dura también. Sí, ¿eh? Sí, es furgo nueva para ir hasta Alaska y volver a México. Toma ya. Un caos, siempre queda así cuando dejamos unos días en el mecánico la furgo. Siempre, yo no sé por qué, si les pasa a todo el mundo. Pero bueno, como que vas dejando todo por aquí y por allá y nada, ahora vamos a aprovechar ya para limpiarla bien a fondo, arreglar todo. Y el otro día fuimos a buscar un paquete de Amazon. Nos va muy bien porque cosas que por ejemplo nos cuesta mucho encontrar así físicamente en tiendas, hacemos el pedido en Amazon y luego lo mandamos a una tienda que tuviera punto de recogida de Amazon y listo, porque sí que a veces mandamos a seguidores o amigos que tenemos por ahí por la ruta, pero de esta manera tú no molestas a nadie. Compramos unos velcros ahí de resistencia mega fuerte para poder cambiarle las cortinas de adelante que siempre se nos despegan y es que está muy viejito, ya llevan 10 años ahí esos velcros. Compramos un dimmer, de las luces que hemos comprado para ponerle acá son muy potentes y a veces en la noche lo que quieres es un punto de luz y no todo eso, entonces a ver si somos capaces de instalar esto porque nunca lo hemos instalado. Y también nos llegó el top test porque hace unos años atrás notábamos como que teníamos una fuga de gas pero no teníamos claro si era en el fogón, si era en el conducto de gas o si era en la bombona de gas mismo. Y la verdad que nos estresamos un poco porque no es la primera vez que escuchamos historias de que explotan autocaravanas. Pues es un tema delicado lo del gas. Entonces nos ha llegado este de Amazon Top Test, que lo que nos ha gustado más es su tamaño. Miren, cosita chiquita. Viene con las pilas incluidas. Y lo bueno que no es el fijo que pones y te marca si hay un escape de gas o así, sino que este te dice exactamente dónde tienes la fuga de gas, que es lo que nos pasó a nosotros, que no sabíamos dónde era. Esto tiene dos sensibilidades. Vamos a ponerle la alta para ver si tenemos una fuga de gas. Por suerte, no tenemos fuga de gas acá. Pero si luego yo le abro el gas... Mira. Vale, los fogones están bien. Vamos a comprobar la bombona y la instalación de gas. Aquí al fondo está la instalación de gas. Ay, madre. Pues sí, me lo temía. La garrafa no sella bien del todo, es que está un poquito roto se nos rompió como el cierre. Ahora tenemos que abrir siempre y cerrar con una llave inglesa y no es muy normal. ¿En qué andas? ¿Sabes qué? Tenemos una pequeña fuga de gas. ¿Qué de usar? Sí. Hostia. Pues sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué te indica? Si pita es que ahí ha detectado un gas. ¿Gran sensibilidad y baja? Claro, ¿o? ahora le puse en alta. Si le pasas en baja sensibilidad... pues también... ¡Uy! No, aquí ya... O sea, pues entonces hay una fuga grande.
Bueno, pues nada, toca cambiar la bombona. Otra cosa para cambiar. Sí, lo vamos a hacer. Lo bueno de este es que es súper económico y ahora está en descuento, tienen hasta final de año, lo encuentras en descuento, te dejo el link en la descripción y hay un link para compras Amazon desde España y otro desde América. Súper recomendable llevar algo así en todas las camionetas, yo creo, ¿eh? Porque mira... Y sobre todo en las camionetas con instalaciones viejas. No. Importante. Pobre sayoneta. Hemos traído acá para quitarle todo el aceite y grasa que tiene acumulado abajo. Así que nada, le toca limpieza y general. El aceite ya quedó limpio. ¿Ahí quedó también? Ya no hay grasa. Ya no hay grasa. Va a quedar la sayoneta como nueva, ¿eh? Uno comprueba viajando que la mayoría de gente es buena y luego los malos son una minoría, pero hacen más ruido, ¿viste? Sí. Ese es el problema. Pero la mayoría de gente que uno se topa es buena gente. Sí, claro, echan la mano. Sí, sí. Oye, con la tontería aún no habíamos pasado por el centro de Guadalajara, ¿eh? Sí, bueno, más Zapopan, ¿no? Por Zapopan nos hemos movido, pero Ahí por sí, es Guadalajara, verdad, ¿no? que es grande esta ciudad. Bueno, no, es que pensábamos que no era tan grande y es la segunda ciudad más grande de México. Lo que pasa es que se juntan como los diferentes municipios que hay. Sí. Y, por ejemplo, Zapopan en sí es más grande que la propia Guadalajara. Que el núcleo urbano de Guadalajara, digamos, ¿En serio? ¿no? Sí, lo que pasa es que juntas lo que Ostras. sería la gran Guadalajara y es una mega Es ciudad. una bestia. Pero nosotros hemos estado este tiempo pues en Zapopan y ahora pues vamos a dar una vueltita por el centro de Sí, Guadalajara. ¿no? Porque digo, no, si al final nos vamos a ir de aquí no habríamos visto un poquitito el centro. Los carros del amor. Esto no me gusta a mí. Ay, no, pobres caballos. Mira la policía cómo va, María. ¿Qué son? Unos como quads eléctricos. ¿Qué coches? ¿Te imaginas viajar por el mundo con eso? Qué modernos, ¿eh? Qué mal Guadalajara. Es el vestido que estabas esperando Sí. para comprarte, Marta. Sí, sí. O sea, viene así, ¿no? Viene que no te puedes sentar a comer. No. Esta calle es todo así, ¿eh? De bodas. 15 cumpleaños. Buenas. Se está celebrando los 15. Sí, Y entonces es habitual acá en Guadalajara, ¿no? Vestirse así. sí. ¿Y luego qué hacen? Se organiza una fiesta ¿Sí? de 15 años. Bailan el vals, Ah. se hace misa y pues Wow. se ponen vestido y todo. Y el vestido lo eliges tú, digamos. Sí, yo lo elegí. Wow. Hermosa. Ay, muchas gracias. Que lo disfruten. gracias. Chao. Tradiciones de Guadalajara. Sí, sí. Es el lugar, tú vienes, te compras el vestido y luego te haces aquí la sesión de fotos y luego se van a celebrarlo y bailan el vals. Hombre, mira, te has conocido a tu primera quinceañera. ¿Viste? Sí. Que yo pensaba que no la iba a encontrar tan fácil, pero sí, sí. No, pues debe ser muy común, pues es como la primera comunión en España, aquí el Exacto. 15 años es como el gran evento, ¿no? Sí. ¿sabes? Como que pasan de ser, ¿no? En teoría, niñas a mujeres. Es como que simboliza eso, me da. Sí, 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 no es como un acto muy importante. Sí. Pues yo creo que casi, no sé si En en toda toda América, Latinoamérica, sí. pero en la mayoría de lugares que hemos estado, como que lo celebran como un día muy, muy especial. Está interesante, la ciudad está movida, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, y es verdad, los pesebres en España los ponen y está todo el pesebre puesto. Pero fíjense aquí qué diferencia, a ver si le encuentran a faltar algo. Está ahí, ¿no? El caballo o la mula, ¿no? Los reyes Los que reyes, llegan, el ángel, pastores. pero sí, algo se encuentra a faltar, ¿eh? Algo Está no hay. José, está María. Ah, ¿Dónde está el niño? protagonista? No, todavía no está Jesús. Claro, y tiene sentido porque no ha nacido No ha aún. nacido. Oye, pero los reyes ya le llegaron, ¿eh? Ya sabían que iban a hacer el 25, sí, María, sí, porque sí, pues sí. son adivinos. No, no está. Pero es curioso eso, ¿eh? Nos dijeron que sí, que aquí no se Pero pone... Los reyes no llegaban el día 6. Ah, es verdad.
No, pero sí, como dice Marta, No. hasta el día 24 en la noche no lo ponen al niño. No, el Jesús. niño nace el 25. O el 24 en la noche. ¿Cómo van a hacer el 24 en la noche? No sé cuándo se dan los regalos. No es verdad, es el 25. No estamos muy puestos en la materia, María. Bueno, la cosa es que el niño va a estar aquí a partir del 25. Antes no. Mira. Oye, ¿por qué eso de esta noche es Nochebuena y mañana Navidad? Porque ya se celebra el 24 por la noche. Es que se celebra. Tú celebras que van a hacer el niño Jesús. Porque nosotros ya lo sabemos. Déjalo. Vamos a dejarlo. Déjalo. Ostras, 2,71 m, pobre hombre. Comenzó a crecer antes de los 6 meses y murió a los 22 años. Uy. Con 2,71 m. Wow. Solo la conclusión es que no es bueno ser muy alto. Lleva ritmo electrónico, el drum and botes con materiales de reuso. Muchas gracias por escucharnos. Sus amigos Monkeys, yeah. Ahí está la cazuela de la cooperación, nuestro Instagram y Facebook. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Buen viaje. Hasta luego. Buen Que vaya viaje. bien. Un placer. Adiós, Muchas que vaya gracias. muy bien. Muchas Chao, chao. Uy, Oye, ¿y ahora qué? ¿Este ruido? uy, para. Hostias. ¿Y ahora qué pasa? A ver, abre el capó. Esto suena... Oye, no salimos de Guadalajara, cago en... Pero será posible. No suena muy bien, digamos. Pero no era el motor. Bueno, no sé. No, yo pienso que no sea el motor de arranque, porque ya hacía el ruidito al principio, pero luego se iba. Pero ahora se quedó Es ahí. verdad, siempre hacía riu y ahora no ha hecho el riu. No hay manera, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa, María? Ya cuando se estropea una cosa se empieza a estropear todo, ¿no? Y ahora estamos en esa racha de que si la cremallera, que si todas las piececitas que van a la rueda, luces. Bueno, mira. Pero bueno, Nada, seguiremos con la misma filosofía, mejor arreglarlo ahora que no que se estropee en medio de un desierto, vete a saber dónde, así que bueno, listo, pero ya, no salimos otra vez, aquí nos quedamos.